Iglesia Cristiana, Centro Carismático Jerusalén. Un lugar donde la alabanza te hará vibrar. Y la palabra de Dios te hará completamente libre. Carrera 50, número 76, 185. PBX 368-4319. Iglesia Cristiana, Centro Carismático Jerusalén. Un lugar donde la alabanza te hará vibrar. Y la palabra de Dios te hará completamente libre. Carrera 50, número 76, 185. PBX 368-40. Amados hermanos y todos los televidentes de Jerusalén Televisión, les habla el pastor Nelson Montes desde Barranquilla, Colombia. Queremos saludarlos a ustedes muy amablemente en esta mañana y esperar que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Bien, en esta mañana tengo el privilegio de estar con el pastor y misionero El Lacri Ruiz. El Lacri Ruiz es un hombre que nació después de la revolución en Cuba. La revolución en Cuba llegó al poder en el año 59. Y él nació por ahí a principios del año 61. Y hoy él quiere hablarle al pueblo de Colombia, y yo que nunca he estado en Cuba, he querido saber un poco de ese país. Y lo que más me interesa, hermano Lacri, es saber del pueblo de Dios, de la situación, de cómo están nuestros hermanos lavados por la sangre de Cristo. Es lo que más, una de las cosas que más me interesa a mí. Bien, pastor, vamos quiero preguntarle, usted me ha estado comentando que usted nació después de la Revolución Cubana, en el año 61. Yo de pronto soy un poquitico más viejito que usted, yo sí me acuerdo de todo ese proceso. Pero siempre he estado inquietado por estas cosas, y yo quiero que usted le explique a la vasta audiencia de Jerusalén Televisión, pues a ver qué fue nacer en un país comunista y cómo fue su educación. Hay algunas cosas pues que nos han llegado a nosotros, pero queremos que usted nos lo cuente como en vivo y en directo. ¿Qué sucede cuando un país cae bajo el poder del comunismo? Oh, correcto. Bueno, también saludo a la audiencia y al pueblo de Colombia. Vengo a hacer aquí ahora en esta conferencia que queremos dar, hermano y yo, y enseñar al pueblo de Colombia el riesgo tan enorme que están corriendo con lo que es el socialismo comunista, castrocomunista, narcotraficante, que pretende atrapar a esta nación y que prácticamente, yo diría, amado, que los tienen en todos los escaños, el principado satánico más horrible creado en la humanidad por parte de Satanás, que se llama socialismo comunismo. Le quiero dar una pequeña introducción de lo que es socialismo. Socialismo es hambre, miseria, persecución y angustia extrema. Así lo clasificamos los siervos o no siervos en Cuba. Pero este engendro nace en Rusia, nace en el 1917 y hasta 2017 ha costado la vida de 100 millones de personas. Asombroso, ¿verdad? Pero cierto. Ahora, socialismo. Recuerden que usted, que es más mayorcito que yo, la social
nazista de Adolfo Hitler. Sí. ¿Era socialista o no lo era? Sí. Estaba compitiendo en ese tiempo, tanto políticamente con el socialismo, ¿quién? De Lenin, bolcheviques rusos. Ambos socialismos estaban. Y viene después el socialismo cubano y chino. Chino primero, cubano después. O sea, que el socialismo ha hecho, o el comunismo ha hecho igual que algunas iglesias, se han friccionado en diferentes formas de pensar de cada líder o de cada dictador. Mao se aparta del comunismo de Stalin. Al morir Lenin, Stalin toma el poder y él y Mao Zedong no concordaron en asuntos de la economía socialista que no le funcionaba a Mao. Y la China actual sigue siendo comunista, pero con desarrollo económico. ¿A qué le temo yo, varón? El socialismo que quiere imponerse en Colombia, que prácticamente está impuesto, que está en los escaños del gobierno, y advertí cuando llegué a esta nación, porque me casé con una costeña y vine a buscar una familia, y de momento me veo una vez más enfrentándome al engendro satánico del poder de las tinieblas descrito en el juicio de las naciones de Isaías 3, de lo que es el engendro principado socialista comunista. Desde que llegué advertí a la iglesia desde el púlpito las maquinaciones del famoso paz del señor presidente Santos. Les advertí que ahí no había paz ninguna. A la iglesia les advertí que la paz que se ofrecía es una paz de mentira y de engaño, que era una manipulación, y les advertí lo invité a que analizaran lo siguiente. ¿Qué hace un presidente de una nación en un país comunista que siempre ha dicho que no a la injerencia de otros países? ¿Qué hace un presidente de una nación discutiendo con sus enemigos en una mesa de negociaciones en un país comunista? Y preguntaba y decía, ¿cómo es posible que Colombia no se dé cuenta, el pueblo, la iglesia, no se den cuenta que estos 4 años de negociaciones en Cuba está diciéndole a las claras que tanto el presidente como el Timochenko y toda su camarilla, por eso, sobre todo, todos ellos dependen de lo que los Castro comunistas, estaban estableciendo la trampa y el engaño a esta nación y a este pueblo. Bien, hermano. Yo quisiera preguntarle cómo fue su juventud, qué fue su experiencia cuando usted era niño, cuando usted entró al colegio. ¿Cuál es la experiencia de un niño cuando va al colegio? Cuando un niño nace en la revolución, la cartilla para aprender a leer, varón, dice así, P-A, papá nos enseña a todos, mamá nos enseña a todos. Ella se enseña papá Fidel. Papá Fidel. Porque la ideología tiene que ser sembrada de niño. El juramento de pionero después del preescolar en el primer grado dice así, pioneros por el comunismo de rodillas, una rodilla en tierra, seremos como el Che. Seremos como el Che. Como el Che Guevara, un asesino, un monstruo comunista que mató cubanos cantidad y llevó las guerrillas a diferentes lugares, hasta que le convino a Fidel y lo manda a eliminar en Bolivia. Le dan un campo, ¿por qué? Porque el Che obró y ofendió a Nikita Khrushchev en la ONU, cuando Fidel lo mandó representándolo a él. Se atrevió a ofender al comunismo ruso porque el Che apoyaba el comunismo de Mao. Pero el Che fue ministro en Cuba. El Che fue un ministro sin formación, un sinvergüenza y un canalla y un asesino. Quiso hacer Coca-Cola en Cuba. El Che demostró su incapacidad en el banco, fue inclusive presidente del Banco Cubano, para acabar de hundir a la nación cubana. Pues yo quiero describirle a ustedes lo que es el comunismo. Claro. Pero a los niños se les da escuela, sí, la escuela en Cuba es obligado, pero es para una formación ideológica, porque los niños tienen un expediente de que son pequeños. Recuerdo que cuando yo tenía 6 años, me abrieron un expediente por lo siguiente que voy a decir. Cuando dijeron, niños, el juramento es pionero por el comunismo, seremos como el Che. Como mi padre formó parte de la guerrilla que puso a Castro en la columna 7 de Ubermato, el único comandante de la revolución cubana que acusó a Fidel en septiembre del 59 de comunista, cuando Fidel se negaba que fuera comunista, decía que era una revolución más cubana que Las Palmas y democrática. Mi padre
era un hombre que usaba boina, era militar, y de chiquito yo lo veía como todo hijo de su padre, y para mí era la figura máxima. Y cuando ellos dijeron pionero por el comunismo, yo dije, seré como mi papá. Y entonces me abrieron un expediente y llamaron a mi padre el control de la inteligencia cubana que se ejerce en las escuelas, instituciones del Estado, porque todo es centralizado. Entonces la formación de los niños es ideológica hacia la formación de la Unión Jóvenes Comunistas, que todo estudiante de primaria debe aspirar, según ellos, a postularse como jóvenes comunistas de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Luego, ya en mayoría de edad, tiene que aspirar a ese joven, tiene que ganarse el carnet del Partido Comunista de Cuba, que le da facilidades y prebendas para conseguir trabajo en las universidades, porque el que creía en Dios en mi país y iba a entrar a la universidad, le preguntaban, ¿usted cree en Dios? Sí. No tenía posibilidades ninguna de carrera importante. O sea, que al que no cree en Dios no tiene posibilidad de nada. En aquellos duros tiempos. Porque el comunismo es ateo. El comunismo es totalmente ateo, anti-Dios. Reclama la deidad para el dictador. El comunismo es dictadura. Pero ellos no creen en Dios, pero sí creen en deidades y usan el palero, el santero, el hechicero, el brujo. Correcto. ¿Ya? Todo régimen totalitario, todo régimen dictatorial, todo régimen que se base en el poder absoluto sobre las masas, o detrás están los Illuminati, detrás están los masones luciferinos y los altos grados de la santería cubana. En Cuba, tristemente, mi nación, los cristianos somos un 6%. Y hay más de un 40%, yo diría un 80% de la población, todos creen en los afrocubanos, deidades orichas, que es la mezcla del catolicismo con los dioses de los esclavos que trajeron a mi nación. Y pare la santería cubana. Parece que la unión allá entre la familia es algo que está como obsoleto. ¿Por qué diría yo obsoleto? Porque he estado hablando con cubanos en Miami y ellos me comentan de la división que hay en los hogares de los mismos cubanos, porque allá los héroes son los que están o los que traicionan a su padre y a su madre, los que no están de acuerdo con el sistema. Entonces ellos son unos personas que no son dignas, son contrarrevolucionarios. Hay que acabarlos. ¿Qué tanta verdad tiene eso? Absoluta verdad, pero se la voy a definir un poco más fuerte. Eso está muy superficial. Sí. Gobierno dictatorial. Su hijo es del Estado cubano. Es propiedad del Estado. Propiedad del Estado. Usted, su hijo, tiene que, como está politizado y está ideológicamente enseñado por el dictador y su estructura, su hijo no le pertenece. Su hijo va a donde dicen ellos, estudia donde dicen ellos. Y a la edad de la pubertad lo mandan a escuelas en el interior del campo, o sea, separan a los padres de los hijos para que los hijos estudien y los aglomeran a todos en entidades de escuelas que al pasar los años se dieron cuenta que era un fracaso, porque actualmente se quitó. Se llamaban los jóvenes adolescentes para politizarlos, inclusive tenían canciones, por ejemplo esta de Silvio Rodríguez, un trovador que traicionó su propio concepto y se convirtió en un instrumento del sistema comunista. La canción, esta es la nueva casa, esta es la nueva escuela. Casa y escuela nueva, como cuna de nueva raza. ¿Pero la nueva raza de qué? De pervertidos, aberrados sexuales, mentirosos, traicioneros, de fornicación, de toda índole. Porque al quitar la protección de los padres, o quitar, inclusive, como siempre hizo el Estado cubano, quitar la fe sobre Cristo, persiguió las iglesias, tanto católicas como evangélicas, rompió del corazón cubano la existencia del único y verdadero Dios, y se centralizó en un hombre, Fidel Castro, que reclamó la deidad para él. Toda esta estructura empieza a actuar sobre la familia. No hay Dios, no existe Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué mal le hace la iglesia al Estado? Otra pregunta importante, no es que le haga mal, es que la iglesia es el único obstáculo que tiene el Estado comunista. ¿Cómo así? No entiendo. Para poder controlar las mentes del cubano, de la familia. Divide la familia con su ideología. Por ejemplo, la carne de res está prohibida en mi país.
La carne de res, o sea, no se come. No, empezó a dar al principio con ciertas porciones. Después desapareció para entregársela al turismo. Sí. Pero ahora, si usted compra carne de contrabando, usted comete un delito de 4 años a 5 años de privación de libertad por daño, por comprar carne de contrabando. Entonces, usted lo hacen de cohecho en un delito de matanza de reses en los campos y puede cumplir de 12 a 15 a 30 años. Por matar una res. Mata una persona en mi país, son 4 años. Mata una res, lo descubren usted para comer, son 30. Así como le estoy diciendo. O sea, vale más una res Que una persona. que una persona. Indudablemente que las leyes cubanas son más severas por matar a un caballo o una res por el hambre que matar a una persona por un delito de violencia. ¿Comprende? Eso es un hecho real en mi país. Pero volviendo al tema de la ideología, cómo transforma la mente de un niño a través de kindergarten, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, a la secundaria del pre. Te van transformando una mente de que todo lo que haga en tu casa, usted se lo informa a la maestra. La maestra se lo informa a un elemento de inteligencia que domina las escuelas. Y se lo informa a los medios represivos. Y los medios represivos actúan sobre la familia. ¡Wow! O sea, vuélvanos a repetir aquí porque nosotros a veces necesitamos tener más conciencia de esto. Es bueno que el pueblo de Dios y no el pueblo de Dios que esté escuchando esto sepa que el socialismo es un medio de control a ejercer sobre las masas de tal manera en todas las áreas social, familiar y política. Desde niños van preparando la mentalidad al temor y al miedo de no hables, no digas nada de lo que papá trae a la casa. Si papá trajo carne, no puedes hablarlo, no puedes decirlo. Porque en las escuelas existen los mecanismos de control, tanto del DGI cubano, Departamento General de Inteligencia, PNR, Policía Nacional Revolucionaria, DTI, Departamento Técnico de Investigaciones. Todos estos cuerpos y otros más ejercen un control desde pequeño en las escuelas, tanto a maestros como a niños. O sea que el miedo lo siembra como un medio básico necesidad de control. ¿Comprende? Entonces ese niño tiene temor, nace con temor, vive con temor, crece con temor. Solamente... Y se da el caso de que muchos padres hayan sido ajusticiados o hayan sido llevados a la cárcel a través de este mecanismo. ¿De este mecanismo? Sí, por miles. Y viceversa. Hijos y padres acusados a sus hijos. Ejemplo, en Cuba, lo tengo evidente, en mi etapa de adolescente antes de entrar a las Fuerzas Armadas cubanas, por el servicio militar obligatorio, porque es obligatorio entrar a las Fuerzas Armadas. Como hacía la FARC aquí, cuando los jóvenes lo llevaba presos, los presos eran presos, lo hacían militares forzosos. Allá en Cuba es una ley obligatoria, que tienes que entrar por obligación a las Fuerzas Armadas. Eso es otro control. Ejemplo, una madre se fuga, un compañero de mi unidad se fuga y va para su casa. Y la madre lo entregó para cumplir con la revolución cubana, porque ella era una revolucionaria. Su hijo fue llevado a una de las prisiones de rigor de Camagüey, mi provincia, donde nací, que le llamaban el acueducto, donde habían guardias asesinos, porque la mayoría todos son asesinos, sicarios, que dan golpes. Y ese joven le pusieron en el año 76 la ley de fuga. Lo mataron, como muchos jóvenes en ese lugar y en otras prisiones militares cubanas y no militares. Porque el miedo, Fidel Castro lo sembró de sus inicios con fusilamiento. O sea, lo que estamos hablando de la politización o cómo transforman y dividen la familia, aparece en nuestro libro de la Biblia. Las 6 cosas que aborrece Jehová. Y la que más abomina el alma de Jehová, ¿cuál es, varones y queridos? Escuchen. Quien siembra... discordia entre los hermanos. Y eso lo ha hecho con la familia en Cuba. Forma de control. Pero ahora vamos a un paso que ustedes, los que están escuchando, saben qué está pasando en Venezuela, porque el vecino de al lado de Venezuela, su mar va a estar ardiendo, con el mismo sistema que Cuba le exportó a Venezuela. Forma de control, penetración y dirección comunista a Venezuela. Pero para no apartarnos de Cuba, que sigamos en este renglón del control familiar, se le crea, Castro creó, y esto no es nuevo, esto viene de los bolcheviques rusos, que en la cuadra que usted vive, para poder controlar más las actividades de los ciudadanos, como con quién se reúne, qué entra a su casa,
¿Qué actividades realiza? Crea un comité de defensa de la revolución. Ya lo creó en Venezuela, Comité de Defensa Bolivariano. Esta entidad o esta institución que le crea a los ciudadanos en la misma cuadra tuya, un vecino de usted, vienen y le dice, ¿usted es revolucionaria? Sí. Usted puede ser presidente, quiere ser presidente del Comité de Defensa de la Revolución, que también tiene himnos y canciones. Bien, ellos le dan un programa de cómo tiene que trabajar a favor de los órganos represivos del gobierno. Y ese ciudadano recibirá un salario, recibirá todos los servicios para poder espiar a los conciudadanos de su cuadra, para poder observar, vigilar qué acciones hace, qué ejecuta, qué come, con quién se reúne, si hay grupo, para entonces el medio represivo pueda actuar sobre esa persona y no para librar a la revolución de un delincuente o de un pandillero. No. Es para que esa persona esté bajo el temor, el terror de que me lo quitan todo, casa, hijo y todo. Usted nos comentaba hace algunos días que usted estuvo casi 8 o 9 años en las prisiones en Cuba. Castrete, Yo sí. quiero preguntarle, Sí, dígame. ¿hubieron pastores que convivieron contigo, que sufrieron? ¿Qué les hacen a ellos? ¿Qué es lo que el sistema los opresiona? También hay lo que llamamos en Rusia, lo que llamamos lavado de cerebro. Todo eso lo hemos escuchado, lo hemos leído. Todo parte de un punto, varón de Dios y pues, queridos escuchas, cristianos o no. Todo parte de que la dictadura comunista tiene que implantar su miedo en todos los sectores. En los sectores de los pastores o religiosos, como le llaman ellos, que tengan la dignidad de enfrentarlos y no sucumbir a la penetración de la inteligencia dentro de la propia iglesia, que existen muchos agentes infiltrados, pastores que le dan cuenta, inclusive al gobierno, de las actividades de la iglesia. Pastores que fueron sometidos bien porque le saben algo o porque tienen el corazón hacia el socialismo y a la vez hacia Dios. Y esa cobertura al principio la tomaron ellos muy bien, penetrando agentes de la inteligencia cubana dentro de las iglesias. La iglesia, los varones dignos, los que nos apegamos a Cristo, los que no claudicamos, si cometemos un delito de cualquier índole para ellos, políticos, nos crean delitos comunes, nos siembran delitos, que es muy fácil para cualquier sistema de poner. Por ejemplo, yo voy a Cuba ahora, como yo tengo un expediente, que soy un refugiado político, tengo un expediente de opositor al régimen, pastor o no, si llego a Cuba y entro a mi provincia, vienen 2 agentes y me dicen, venga, que usted trajo droga de Colombia. Si vengo de Colombia, me sembraron la droga y nunca más me van a ver. O sea, tienen todos los medios para hacer lo que entiendan y quieran. Pero las prisiones en Cuba, en el tiempo que estaba preso, en los tiempos que estuve, un simple tratado evangélico significaba 5 años más de prisión. Se llamaban proselitismo religioso. Por lo tanto, tu causa era aumentada con 5 años más. O sea, tratan de aplastarte como evangélico en todos los puntos que ya pueden decir, que tú sientas el miedo desde que entras a un calabozo, a una celda, si tú sientas el rigor, el terror, y tienes todos los medios inimaginables para ustedes, para crear en la mente de ese detenido el miedo. Y cuando salga, pastor amado, ustedes televidentes, ¿saben lo que es la Inquisición católica? Claro. Bueno, pues un formato interrogatorio de un inquisidor es el mismo formato de interrogación de un agente comunista. Usted nunca tiene la razón y al final va a agradecer lo que le hagan si usted rinde pleitesía, si usted colabora con ellos. Entonces, el castigo que le impone, usted lo agradece. Si no lo agradece, entonces usted es un enemigo de ellos, le hace un expediente con raya roja, 0509-582, es mi número de seguridad del Estado cubana, como mayor peligro y un hombre posible líder que había que destruir. Pero como Adonai estaba conmigo, no pudieron. ¿Comprende? Pero sí se persigue a la iglesia psicológicamente, de frente le quitan los templos, de frente lo cogen preso y están en YouTube, yo lo voy a enviar a ustedes, queridos televidentes, les voy a mandar audiovisuales,
donde aparecen hermanos detenidos frente a su familia, esposados, donde aparecen iglesias destruidas con maquinaria, donde aparecen pastores denunciando a nivel mundial esta situación con la iglesia evangélica en Cuba. Es una realidad, varón. ¿Cómo fue su conversión, hermano Lacri? Hablar de mí, varones y queridos televidentes, del testimonio mío, varón, pero en lo personal no me gusta, pero lo voy a complacer. Me gusta hablar de lo que Jehová o Cristo hizo en la prisión, los milagros que hizo a través del ministrarle a las vidas en la prisión, al delincuente común, al violador, al asesino, porque una prisión es Eclesiastés 8. Es el lugar, es el centro de toda maldad. A mí me fui llevado allí, sin saberlo, por corrección la primera vez. Era un militar activo y cuando fui a prisión, fui porque denuncié lo que estaba haciendo Castro sobre el juicio de Choa, sobre los problemas de Pablo Escobar. Era simplemente un show, era una cortina de humo para que la oportunidad que le dio George Bush a Castro de defenderse, porque ya Noriega, lo recuerda usted, Noriega, presidente de Panamá, claro, había sido detenido, y Noriega, que murió el año pasado en las prisiones norteamericanas, Noriega acusó a Castro de ser el eje principal de la droga hacia los Estados Unidos. Hecho que era real, a mí me consta, como militar. Lo que pasa es que yo repito, George Bush le dice al mundo en un discurso en Estados Unidos que el presidente Castro demostrara su inocencia. Y sabemos todos que Castro era el mayor responsable de la droga que ustedes tienen sembrado en la hectárea dentro de la selva amazónica. El principal fundador en el año 1964 de las guerrillas FARC, del ELN, porque su proyecto y plan, a que me aparte un poco de su pregunta, era crear este mecanismo de esta industria, un estado dentro de un estado, porque lo que es la guerrilla y el ELN es un estado poderoso en moneda, quiero decirle, 5.000 a 6.000 millones de dólares anuales recibe la guerrilla. No son pobres, que no le mientan más al pueblo de Colombia. Ellos son súper poderosos. ¿Y quién era su patrocinador? La Revolución Cubana. Al punto que busquen en internet, investiguen y verán que practican la hechicería, la guerrilla, para cubrirse de los enemigos. Al punto que manejan la bandera. Timochenko es un nombre ruso, de un líder ruso comunista. La que toma este señor que quiere postularse para la nación, cuidado que no la tome, porque van a pasar todo esto que estamos hablando y aún peor. ¿Comprende? Hay que tener cuidado porque todas las maquinaciones de la Revolución Cubana están aquí, varón. El socialismo. ¿Me comprende? ¿Alguna otra pregunta? Bien, no, volvemos a la misma. ¿Cuál fue y cómo fue su encuentro con el Señor? Perdóneme que seamos insistentes, porque eso es muy importante que el pueblo lo sepa. Tú me dijiste que tuviste un encuentro personal con el Señor. Sí, pero yo se lo voy a dar, varón. A mí me dieron una paliza descomunal, porque yo fui entrenado también en defensa personal, y al golpearme yo reaccioné también con golpes. No era un cristiano. Ya. No iba a recibir una paliza por algo que yo estaba diciendo que no lo hicieran, y que yo tenía razón. Y la misma contrainteligencia que me detiene en Villa Marista, Cuba. Esto que estoy hablando llega al servicio de inteligencia cubano y hacen una contraofensiva de difamación. Me pintan como homosexual. Ya. Porque esa es una de las bases que tienen ellos para desprestigiar a sus enemigos. Habla mal de ellos y si no funciona, mátalos. O sea, no tengo temor, pues, querido televidente y pueblo de Dios, en dar la vida por Cristo en su nación, porque esta mañana venía para acá, y perdóname, pastor, yo le voy a dar testimonio. Me senté con mi esposa en el carro, en el taxi, y la palabra campo vino a mi mente. Esta mañana yo sufrí un fuerte ataque demoníaco hasta que usted oró y me pude levantar de la cama, porque lo veía todo brillante y mi cuerpo no reaccionaba a poderme parar, me tambaleaba. En mí fueron sembradas varias enfermedades de las palizas y las vacunas que me pusieron en el gobierno cubano, porque los opositores los matan con bacterias, bacilos de destrucción para su cuerpo, al punto que están matando a las damas de blanco, partido opositor de mujeres en Cuba. Yo quise hacer tantas cosas que me voy, no desvariando, pero tratando de compartimentar. La palabra campo vino a mi mente.
Y ustedes los creyentes que tienen comunión con papá saben que el Espíritu Santo no es algo, si alguno lo ha oído audible, amén. Yo me trata en mi mente desde que entré por primera vez a la seguridad de Estado cubano, esposado. Campo. Padre, ¿qué me quieres decir con campo? Campo es Colombia. Yo vine a buscar una familia, una esposa, una hija que Dios me dio, y el Eterno me dijo en mi corazón, me puso en mi corazón el Espíritu Santo, defender su nación, colombianos amados. La primera vez que me subí a un púlpito vi las maquinaciones del sí, las maquinaciones de Santos y su narcoguerrilla. Les advertí que lo pondrían en los escaños, les advertí que irían a las universidades a tratar de llevar su ideología marxista a los jóvenes, a los adolescentes, a los estudiantes y a los universitarios. Que no funcione, porque es fatal. Les advertí que Castro tenía creado 2 ejércitos, uno que pondría en los escaños y uno cuidando la droga. Y que cuando ellos tuvieran los escaños, haría lucha subversiva, empezaría a amenazar al pueblo, peor que antes, cuando era lo que estaba la FARC activa. Yo nací para Cristo en el 1986 en la prisión Cerámica Roja de Cuba, prisión de mayor rigor, prisión de depósito para ser juzgado. Con una paliza de 2 guardias, porque me defendí, venían a darme el miedo, la represión de Castro en las prisiones, sembrar el terror en todas tus áreas de poder. Y como yo me resistí, que estaba entrenado por el mismo gobierno cubano, en el ejército militar cubano, me defendí y logré dañar a algunos de ellos. Me tuvieron un tiempo sin comer para debilitarme y entraron con bastones eléctricos de 400 voltios, y a pesar de que me defendí no pude con tantos de ellos, y me dieron una paliza descomunal que me dieron por muerto. Como aún era militar y estaba siendo juzgado como civil, con una prisión civil, ellos les es fácil decir que fue una misión a la familia que murió en la misión. Y le dan la chapa a los familiares y la banderita. Murió por la patria. Y así muchos de nosotros, cubanos opositores, militares, han muerto en famosas, entre comillas, misiones, lo que los han desaparecido. Cosa que hacen los comunistas en todas las partes del mundo. Y esto lo saben los que han sido militares en mi país. En la política dura de los años 80, 70, 80, 60, 70, 80. Después fueron un poco más flexibles en el asunto este. Cuando me dieron a mí por muerto, porque yo sé que filtró de allá de esa prisión, mi esposa, a mi esposa le enseñé la foto, que un guardia que gané para Cristo, ahora en Facebook me envió fotos de esa paliza, están como testimonio, se las enviaré en cuanto pueda. Aún está en mi driver, porque eso fue un milagro de Dios que llegara ese hombre custodio de la prisión, que se convirtió en enviar a esta altura de mi vida. Yo estaba dado, yo perdí la conciencia no sé qué tiempo, si estuve en coma no lo sé, porque me pisotearon la rodilla, el coxis, la costilla, y dieron todos los golpes que pudieron darme, y estaba hinchado, y yo abrí, vine a la conciencia porque sentí una vibración alrededor mío. Y recuerdo cuando abrí parte de mi ojo izquierdo, vi una luz como la que tiene esa pantalla ahora allí, pero mucho más brillante, pero alrededor se veía la oscuridad como está ahora allí, representado en ese foco. Y sé que vi unas sandalias, no sabía nada de Cristo, oí hablar de Dios. En mi país, en mi etapa juvenil, era la etapa de la rebeldía, era la etapa de los hippies, era la etapa de los símbolos satánicos de los hippies, perseguidos por la revolución también, porque querían de tal forma politizar la nación, que cogían a los jóvenes hippies, los pelaban al rape, y los encerraban en prisiones. O sea que Castro era el centro. Y me acuerdo que de Cristo no sabía nada más que mi abuela ofendía a la deidad de Cristo. Y lo que oía sobre Cristo no era nada. Rompían los cuadros del Sagrado Corazón de Jesús. No se podía tener. Y recuerdo que en ese momento vi una sandalia y aquella luz me llamó la atención y no entendía. Cerré mis ojos y lo volví a ver y vi la palabra corrección. Pero pude saber que aquello era el Mesías. Lloré muchísimo
Me quebranté de una manera tremenda, que pasaban los guardias, los llaveros, y decían, ¿tiene miedo? Ah, te acobardaste, te ablandaste. Y no sabían que yo estaba quebrantado en la mismísima presencia de aquel ser que, a pesar de mi ignorancia, supe que era Cristo. A partir de ahí él me llevó en su mano a las diferentes prisiones, me preparó bíblicamente con un testigo de Jehová, que yo hablaba de esa visión, un testigo de Jehová que en aquel momento sabemos todos que, como muchos hermanos nuestros, recuerdan muy bien la Biblia, que estaba preso por testigo. Nunca discutimos, nunca traemos el tema porque no podía discutir conmigo, porque yo no conocía nada más lo que me estaba enseñando. Pero él no se atrevía a hablarme que era testigo de Jehová, porque le podían aumentar los años. Pero yo sí hablaba de Cristo. Y Cristo hizo milagros tremendos en la prisión. Le voy a decir uno solo de los tantos que hizo. En una ocasión ya me identificaba como cristiano porque no tenía temor, ni me callaba por la causa de Cristo. Y no lo tuve en el ejército cuando fui a combatir a Angola y Etiopía. Mucho menos le iba a tener miedo a quien había entregado mi corazón como mi único y comandante supremo. O sea, usted estuvo también en Angola. Sí, fui llevado de un sitio a esos lugares. Es una guerra de conquista, una guerra diciendo que era un internacionalismo por nuestros hermanos africanos, y era una guerra de saqueo. Como toda la guerra, que hace cualquier ejército, a no ser en defensa del país, como ha hecho Colombia aquí contra la guerrilla. Pero sí, abracé a Cristo, lo prediqué en diferentes prisiones, cumplí mi causa por esa, volví a entrar por otra, siempre en defensa de la iglesia y en defensa de la democracia. Quiero tocar ese pequeño punto nada más, porque si vas a preguntarme de nuevo, le voy a hablar de las cosas grandes que hizo Cristo conmigo y le voy a dar una sola. En una ocasión yo estaba caminando por entre un pasillo lleno de rejas, que son cubículos, donde hay más de 50 hombres, deben caber 30 y ponen 50, llegan a dormir en el piso, están hacinados como las cárceles de aquí, de Colombia, pero sí están trancados, no están como en Colombia, sueltos donde quieran. Las cárceles de aquí no tienen las capacidades de la de Cuba, porque las prisiones en Cuba es un campo de trabajo forzado, son una cantera de hombres que trabajan por nada y son los que hacen todos los planes y proyectos del Estado totalitario comunista. Por eso las leyes en Cuba son tan severas y usted tiene un pie en la cárcel y otro en su casa. Todo es delito en mi país. Comprar un queso, vender un queso, es delito. Si no lo compraste al Estado. Te hacen requisas en la calle, retenen en la calle y te dicen ¿qué traen en ese bolso? Y te lo revisan. Y si traes cualquier cosa que ellos consideren que es ilegal, vas preso. Hablaba con una persona que se casó con una cubana. Está muy relacionado por causa de esa unión de una cubana con un puertorriqueño. Y él me decía, hermano Nelson, en Cuba hay 3 Cubas. Y yo le dije, ¿cómo así que hay 3 Cubas? Digo, sí, Cuba hay 3 Cubas. Está la Cuba del gobierno, está la Cuba del turista y está la Cuba de los llevados. O sea, los llevados de la gente, del vulgo. Y yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí. Allá está esas 3 Cubas. Yo se la voy a... Hay de todo para los turistas. Correcto. Hay de todo para los militares, pero no hay nada para el pueblo. Correcto. Bien, antes de tocar el tema que usted me tocó ahora, para no que nos quede en el aire, uno de los milagros de Cristo en la prisión, a través de este siervo. Me pasaba por el pasillo y me llama un recluso como yo, y me dice, ¿usted es cristiano? Y yo me pongo en cuclillas, y me siento en el suelo, y él estaba a la reja y él estaba sentado al lado de allá. Era un moreno prieto de las provincias orientales de mi país. Y ya, como mi testimonio estaba hablando solo, yo no sabía. No sabía. Trabajemos, hermano, que el testimonio habla solo. La gente se fija. Y me dice, ¿usted es cristiano? Digo, bueno, pretendo serlo. Quiero llegar a esa estatura algún día. Creo que algún día llegaré, le dije. Y me dijo, yo caí preso porque robé aquí, me enamoré con una camagüeyana, como decir, una bogotana, ¿no? O una de ¿qué otra provincia de acá, de este país? En mi provincia oriental.
y me dijo, y caí preso porque mis cuñados me llevaron a robar. Pero yo nací en la iglesia, me dijo. Sí, le pregunto, ¿naciste en la iglesia? Y sí, mis abuelos me llevaron desde pequeño, pero me fui para el mundo y mira las consecuencias. Vine para acá, me robé, mis cuñados me llevaron a un robo, caí preso y me han echado 17 años por un delito que ni cometió. Allá es así, la crueldad es así, porque eres una cantera de mano forzada para el trabajo, para el comunismo. Mientras más preso, el esclavo del siglo XXI, en el comunismo es el preso. Ya está encantonado, lo tienen a su disposición. Y en ese momento yo lo miré y sentí con una compasión por aquel hombre que estaba mirándome. Estaba a la hora del baño, estaban los presos cantando canciones de guapería o guancó, música cubana, de guapería y cosas, y la bulla y el escándalo. Y el Espíritu Santo me puso en mi corazón, dile que lo voy a soltar. Y esa voz ya yo lo había oído en una ocasión, la primera vez que caí preso, y me llevaban esposado. Astuto como serpiente, sencillo y manso como paloma. Y esa idea, yo decía, es una idea, ¿de dónde viene esto? Hasta que lo supe que estaba en la Biblia. Y cuando le dije, dame las manos acá, ¿tienes fe? Me dijo, pero si me han echado 17 años, llevo 4 presos, ¿cómo tú crees que me van a soltar? Yo no sé, pero te van a soltar. ¿Tienes fe? Vamos cogiendo las manos y vamos a orar. Y empezamos a orar y empezamos a quebrantarnos los dos. Yo a llorar y él a llorar del lado de allá de la reja. Y no me había dado cuenta de nada. Cuando abro los ojos, estaban todos los presos arriba de él mirándome. Me acuerdo que todo el mundo en calzoncillo, o sea, paños menores, y escuchando lo que estaba pasando. Yo no me di cuenta que se había desaparecido la bulla. Y nos levantamos y había gente que me conocían de los presos. Y alemán, te convertiste a la fe, tú. Me conocían. Nos van a hablar del viejo hombre. Y dije yo, sí, quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Me pretendo llegar. Y ahí quedó la palabra. Pero para no hablar, para decirle el final, eso fue en el año 86. En el 87 hubo una amnistía general en Cuba, de las prisiones cubanas, y a todo el que le dije que se iba, se fue de libertad. Aleluya. Con rebaja de condena. O sea que cuando tú hablas, te apoya, porque ya él tiene hecho la solución de lo que tú estás diciendo. No temamos, varones y cristianos, no temamos, digamos lo que el Espíritu nos dice a nuestro corazón, que está apoyado por el mismo Espíritu Santo. Hay algo que usted acaba de mencionar. ¿Cómo es la vida de un prisionero cubano, ya que usted dice que es forzado a trabajos a favor del Estado? ¿Qué le toca que hacer? ¿Lo llevan a una cantera, lo llevan a rentar piedra, lo llevan a pulir piedra? ¿Qué es eso? Lo llevan a cualquier... ¿O a cortar caña o qué? A cortar caña, lo llevan a trabajar en el monte picando madera, lo llevan a hacer construcciones de la construcción, como los albañiles, los capacitan, el que no, pues pasa. En mi caso, yo era el número 1.803.803 hombres que en el año 86 habían pasado por esa prisión de depósito. Repito, el número que me daban en mi uniforme de recluso era 1.803.803 hombres que habían pasado, y en Cuba hay 12 millones, ya, que habían pasado por ese lugar para ser sancionados. Yo no, en mi caso donde decía, usted quiere trabajar, porque no es forzoso, no es obligado, te dan la opción porque tienen bastantes trabajadores, les sobra la mano de obra. Están desesperados por salir a la calle para ver personas, para ver la ciudad. ya. En mi caso, por mi rebeldía que traía en mis venas, de mi padre que fue rebelde, rebelde cubano, y fue un ejemplo para mí de hombría. Yo le decía, 1.803.803, me decía el capitán, ¿va a trabajar? No. ¿Por qué? Porque yo vine a estar preso, no trabajarlo de ustedes. Eso era para hacer de castigo. O sea, que de todas formas te castigaban, te mandaban para una celda de castigo. Ya. Porque querían quebrantarte. Las prisiones en Cuba y todos los medios de represión es para quebrantar la voluntad, el valor y la moral del ser humano. No forma en nada, a pesar de que dicen que es formativo, no lo es. Pero vamos a las 3 preguntas que usted me hizo. No se lo olvide, la que me realizó ahorita. Ya. No, estamos hablando sobre el trabajo forzado.
No, anterior. Los 3 temas que usted quiso tratar a la sociedad. Sí, estamos hablando ahora. ¿Cómo es el sistema de esa libreta que tiene la persona Bien, que tener? ya recuerdo, usted me habló de 3 Cubas. Así. Yo se las voy a definir porque ahí va la libreta. La primera Cuba es del dictador y su cámara de seguidores y toda su cúpula de poder. La primera Cuba, el dictador, Consejo de Estado y de Ministros, se llama la oficina que controla Cuba. Consejo de Estado, es decir, Parlamento aquí, o decir gobierno aquí. El gobierno tiene esta institución, Consejo de Estado y de Ministros, donde el ministro supremo era Castro y el viceministro era su hermano. No hay cabida para más nadie. De ahí para abajo todo el mundo es secuaz, adulador y tiene que servir al amo. Por las prebendas que esta institución le da a todos esos miles de trabajadores del Partido Comunista. Como un alimento superior a la población, unas prebendas en sacos de comida que no la tiene la población cubana. La corrupción del ejército cubano, de los generales, adoctrinados desde niños, coroneles, adoctrinados desde niños por esta ideología, donde su único Dios, papá Fidel, recuerde, y se fueron formando en el ejército, fueron capitanes, coroneles y actuales generales, jóvenes de 34, 54 años, 20, el más joven tiene general de allá, el último que supe tenía alrededor de 34 años, que ser joven para ser general. Y toda esta gente depende de las prebendas que le da el gobierno, más el salario, que es superior al de un cirujano médico en mi país. Porque un cirujano en mi país gana $15 nada más mensual. Que son, ¿Cómo así? Un médico gana $15. el salario que devenga del Estado cubano viene siendo de 20 a 15 a 20, $25. 600 pesos cubanos. ¿Y qué hace un médico Nada, o una médica con nada, ese dinero? Ahí vamos a la tercera Cuba. Estamos hablando de la primera Cuba, que es el poder gubernamental, el que rige el gobierno, que no come lo mismo que el pueblo, que no viaja, tienen pasaporte abierto al mundo, que van a los balnearios de Rusia, van a los balnearios, son a Francia, donde le dan la gana a ellos. La alta cúpula, los demás más bajitos de la misma cúpula del Comité Central tienen las facilidades para todo el turismo internacional en Cuba, los hoteles de los mejores lugares de turismo de Cuba. Eso es la primera Cuba. La segunda Cuba que usted mencionó, turismo. Es triste que nosotros los cubanos ahora, después de la muerte de Fidel y después que Fidel se puso viejito y enfermo, es que los cubanos pudieron empezar a ir a los hoteles del turismo, porque estaba prohibido que un cubano nacional fuera a un hotel de lujo, aún teniendo el dinero. Eras extranjero en tu propia patria. Pero peor aún, la capital de Cuba es La Habana. Las demás provincias orientales, desde Villa Clara, Matanza, Villa Clara, Camagüey, La Tuna y Oriente, hasta el cabo de Maicí, la punta de Maicí, último faro de la isla. Ninguno de estos nacionales que vayan a La Habana podían entrar, no tenían un permiso. Pero es que aún hoy está establecido así. O sea, ilegales en nuestro propio país. O sea, que Barranquilla vaya a Bogotá sin un permiso. Es ilegal. Que un barranquillero vaya a Bogotá es ilegal. Si va a Bogotá sin el permiso del gobierno, eso lo pondrán aquí, cuando llegue el comunismo. Lo cogen y lo deportan para su provincia. Deportación dentro de la propia nación. En Cuba eso es un hecho y una realidad. Entraríamos en la tercera etapa de los cubanos, la tercera Cuba. Pero vamos ahora a la segunda Cuba. Es hasta jocoso que lo único que el comunismo cumple de la Biblia es el buen trato a los extranjeros. ¿Por qué? Porque el extranjero es un medio básico de dinero que entra, es un medio de poder engañar a empresarios, como ejemplo los hoteles Covivas en Cuba, que son de España, y dejan construir un hotel a los grandes empresarios españoles, porque no todo el mundo puede construir extranjero con capital en Cuba. Mira, ahora mismo Timochenko tiene casas de recreo en Cuba. Sí, y Timochenko tiene prebendas en Cuba,
los mejores hoteles y las mejores chicas para sus orgías sexuales. Wow. Estamos hablando de chicas de 16, 17, 14 años. Eso no es ajeno para la inteligencia cubana ni para la inteligencia de aquí de Bogotá o la inteligencia de la nación. Tristemente, tienen que respetar a su gobernante la inteligencia, porque aquí hay una inteligencia. Y el SEGIN es muy bueno para encontrar a los delincuentes. Yo lo considero muy capaz de esta nación y el colombiano muy inteligente. Pero despierten, colombianos, ustedes que están entre la inteligencia y me están escuchando, despierten bien. No se puede servir un amo que sus frutos son contrarios a lo que dice, porque se hacen de cohecho en la maldad de este hombre, de Santos. Santos fue a Cuba y en esa Cuba de turismo también recibió beneficios, porque toda la guerrilla en esos 4 años tienen casas que son medios básicos del gobierno cubano para ser atendidos con suficiente comida, que para viajes turísticos, en zonas playeras como Varadero, como una de las playas que son del gobierno cubano, que están en La Habana del Este. ¿Entiendes? Alará, se llama la playa. Y allí todas las casas que le descomisaron a las personas ricas y a los que se fueron del país son del Estado cubano. Allí Timochenko tiene casa. En Varadero, los mejores hoteles. Timochenko y todos los demás. Y el dinero, ¿dónde los tienen? En La Habana. Hay un gran hospital que está frente al malecón habanero, que se llama el Hermanos Almejeira. Debajo de ese hospital hay una red de túneles y bóvedas. Y allí todo el dinero que se maneja entra bien por submarinos, por el mar, o entran por barco y se llevan a guardar allí. Y Timochenko tiene billones de dólares en Cuba, con su jefe máximo, Raúl Castro. No son pobres en lo absoluto. Todo ese dinero de droga lo controla el gobierno cubano y tiene una red de narcotraficantes en la figura de Maduro, en la figura de Correa, en la figura de boliviano Evo Morales. Todos fueron captados por la Central de Inteligencia Cubana, DGI, Departamento de América, en cita en la capital de Cuba, llamada la Escuela del Partido Ñico López, que forma socialista, entrena, capacita, financia para que lleguen al poder en Sudamérica y América. Les quede claro, inteligencia colombiana, que ustedes lo saben. Ustedes conocen de estos hechos. Ustedes saben tanto como yo de estos hechos. Ustedes saben que están sirviendo un amo que no cumple con la Sagrada Escritura en nada, que ha engañado, manipulado, mentido al pueblo colombiano, que lo ha enredado en este socialismo que básicamente está impuesto en esta nación. Pastor, está impuesto, hermanos y oyentes. Ustedes tienen casi prácticamente impuesto al socialismo como lo impusieron el sí. Porque este pueblo votó por el no. ¿Y qué sucedió? Nada. Entonces, estos guerrilleros también son unos turistas cuando van a discutir los problemas de Colombia. Nada menos que en La Habana, que hace un presidente de una nación discutiendo temas internos de su país en otro tercer país con los guerrilleros. ¿Qué hacía Santos? Discutiendo problemas internos de esta nación con sus aparentes enemigos en La Habana. ¿Y quién hizo el plan o proyecto de todas las prebendas, comodidades que tiene la FARC impuesta a ustedes, la contribución de los contribuyentes colombianos? ¿De dónde surgió todo el proyecto y plan de la paz? En La Habana, querido pueblo colombiano, Cristiano Sonó. ¿Y quién dirigió este proyecto? La inteligencia cubana. ¿La figura de quién? De los Castro comunistas y sus ideólogos del Comité Central. Cubanos. Entonces, hasta la segunda Cuba, nuestros queridos y bandoleros guerrilleros de aquí han recibido beneficios, al punto que hasta la Escuela Internacional de Medicina le mandaron 300 jóvenes de la guerrilla a ser formados como médicos cubanos. Creen que en Cuba, como médicos. ¿No lo sabían ustedes, querido pueblo colombiano? En Miami, nosotros sí tenemos la formación. Búsquenla, que está en YouTube. ¿Y quién me permitió salir de Colombia hacia Cuba con pasaporte a estudiar medicina en Cuba a estos guerrilleros? En la Escuela Internacional de Medicina de Cuba, en Mariel, La Habana, Habana del Este, sí, en el norte de La Habana. Santos. ¿Y de dónde salió esa idea?
del mismo plan de proyecto que realizó Fidel con la guerrilla, 4 años alimentando, viviendo una vida paradisíaca en mi país, la guerrilla de la FARC y el ELN. Esa es la Cuba del turismo. La Cuba del turismo es un turismo sexual, varón. Nuestras cubanas, 12, 13, 14 años. Que llaman las jineteras. Ahí va allí, se entregan por $5. ¿Cuánto hay aquí en Colombia? 15.000 pesos. 15.000 pesos. Se entregan al turismo, a un turismo de podófilos que vienen del mundo entero, porque le dan las facilidades del gobierno cubano. Se hace de la vista gorda con semejante atrocidad, porque todas las jóvenes abandonan su hogar y se van a centrarse a los lugares turísticos, a buscar un novio que la saque del país y a buscar el dinero para comer para su familia. Porque vamos a entrar a la tercera Cuba, ¿por qué pasa esto? Pero el turismo en Cuba es sexual. El turismo en Cuba es un turismo donde le ofrece a los extranjeros la facilidad de contarse con una joven y hacer todas las aberraciones que se les puedan ocurrir. Cuando entró el turismo activo sexual en mi país, fue en el año 90 con la venida de los famosos cubanos de la comunidad, que permitió Castro venir a entrar al país debido a la economía. Para que entraran los expulsados de mi país, entraran a traer dinero. ¿Comprende? Entonces el turismo cogió fuerza porque Castro, hombre inteligente, hombre satánico al fin, que debe estar en el infierno, debe no estar en el infierno. Su hermano, siempre han vivido no solo del turismo, han vivido también de la emigración. Toda esta emigración de Venezuela, pueblo colombiano, que ojalá nunca le ocurra a ustedes, porque si el comunismo entra aquí, ¿ustedes a dónde van a ir? ¿Para Costa Rica, Honduras, Guatemala? Porque miren Venezuela. ¿Por qué estoy yendo a Venezuela? País tan rico. Por los antes mencionados, socialismo, hambre, miseria, persecución y angustia extrema. No sean ciegos. No tapen el sol con un dedo. El socialismo es brutal, satánico y controlador en todos los aspectos mencionados. Hambre, forma de control, la miseria, nadie tiene nada, todo el mundo es pobre. Represión, todo es controlado. Usted no tiene nada. Pero volviendo al turismo, no apartando del tema, el turismo en Cuba sostiene la economía. Nosotros los cubanos que vivimos en Miami y en todo Estados Unidos y diferentes partes del mundo, enviamos dinero a nuestra familia porque nuestros hijos que quedan atrás, nuestros familiares que quedan atrás, las esposas que quedan atrás, los padres que quedan atrás, necesitan comer. Entonces el Estado ha creado mecanismos actuales de que tiendas shopping, todas son del Consejo de Estado y del ministro, que compran a Panamá alimentos, los traen a mi país, y para que el cubano pueda comer allí, aparte de lo que nos dan en cota, que entra en la tercera etapa de los cubanos, tengan ellos que con el dinero que yo mando, comprar, y creo Castro dos monedas, la nacional y una que le llama divisa, que es la forma de que el dólar cuando llega, yo mando $100 y cuando llega $100 para mi familia le quita 20. Entonces mi familia se recibe 80 CUC, que es como se llama la moneda que creó para este tipo de estafa, tanto los Estados Unidos como el cambio a nuestro pueblo. Volviendo al turismo, para terminar con el turismo en Cuba, es un turismo sexual, es un turismo de robo para los empresarios que se arriesgan a llegar allá. Usted hace un hotel, él te deja hacer un hotel y te dice el gobierno cubano, este hotel usted lo va a hacer y le va a servir a usted por 10 años, yo gano el 56% o el 60% y usted el 50%. O sea, como quiera y se le ocurra invertir en Cuba, está perdiendo. de mano, Está perdiendo. de antemano. De antemano. Ahí terminamos con el turismo sexual. Vamos a Cuba, la tercera de los pobres. Les voy a mandar audiovisuales de cuándo era La Habana antes de la revolución y cómo está en la actualidad. Parece un bombardeo de Siria o Libia, destruida por los derrumbes. Nunca se preocupó por remozar, cuidar nada de la capital. El cubano de a pie vive de una libreta de abastecimiento que nos la puso desde el principio de revolución, donde se dan 5 libras de arroz por cada persona para el mes. Se le da un cuarto de frijoles negros, un cuarto de frijoles colorados cuando lo hay, chícharo cuando lo hay, aceite media libra, sal un cuarto de libra, azúcar 2 de blanca y 3 de prieta, de parda. Jabón tiene que comprarlo en la Shopee porque ya no lo dan por la tarjeta. Y esa tarjeta le facilita
El cubano de a pie, el cubano pobre, el cubano que trabaja, que suda, que gana un salario que no le alcanza para nada, porque un salario básico en Cuba es 400 pesos cubanos, 280, 300. Un jubilado tiene 500. Un médico gana 600. Y eso no alcanza para nada en mi país. Así como la comida tampoco alcanza, porque la primera quincena se va todo. O sea que si un núcleo es grande, pueden comer un poquito más. Al punto que en las regiones orientales le dicen a un tipo de alimento que me quedó un poquito de chícharo, un poquito de arroz, un poquito de frijol, todo lo hacen juntos y le pusieron un nombre curioso en Cuba, que perdónense si aquí en este país es ofensivo, le llaman, en vez de sopa, sopingón. Eso sobrevive el pueblo de las montañas cubanas, el pueblo de las ciudades cubanas en el oriente. ¿Qué es chícharo para usted? Porque aquí no entendemos qué es eso. Sí, por eso. El chícharo es para aquí, en Cuba los hay verdes y los hay amarillos. ¿Cómo se llama aquí, esposa mía? Tú me dijiste el nombre de él. Es un grano redondito, que no es un frijol. Ya. Alberja, creo que ustedes. Alberja. Ah, los chícharos de alberjas. Así, exacto. Ya. Y el cubano de a pie tiene derecho a la salud pública, dicen que es gratis. Pero usted llega al hospital, los médicos están que no pueden más porque se llenan aquellos hospitales de gente buscando un certificado médico para no trabajar. El certificado médico les proporciona estar 15 días sin ir al trabajo, que de nada les sirve trabajar y se van para la calle a tratar de vender una camisa o algo que le llegó de Estados Unidos para poder incrementar la canasta básica. ¿Y de qué se incrementa la canasta básica? Del hombre de a pie en Cuba, de esa chopi del Estado, que hay que ir a comprar con divisa, moneda fuerte, no con la nacional, que no sirve para nada, para entrar en esas tiendas, que son del Consejo de Estado y de las Fuerzas Armadas de Cuba. Entonces el dinero va para los Castro. Todo el dinero que enviamos a Estados Unidos, mi familia compra la comida del mes en las tiendas de divisa de Castro para poder la canasta básica aumentarla un poco. ¿Está comprendiendo? ¿Está comprendiendo, querido televidente? Esa es la forma que el cubano vive. Entonces, el cubano que trabaja en un matadero de res no puede comer carne de allí. Ni le venden un pedazo de carne. Lo tiene que hurtar y esconder los testículos. Lo tiene que hurtar y esconderlo bajo el brazo. Lo tiene que hurtar o llevárselo en los zapatos para poderle llevar un vistecito a su nieta, a su nieto, a su viejita, a su viejito. Porque incumplen la ley de Dios, que dice la palabra claramente, no le ponga bozal al buey que trilla. Al buey que trilla. Ni le atrases el jornal al jornalero. Al trabajador. Entonces, allí se viola todo lo estipulado, las consecuencias catastróficas. El que trabaja con huevo tiene que robar huevo. No le llaman robar al cubano. El cubano le llama luchar. Por sobrevivir. Y no siente vergüenza de hacerlo. Y si es un hombre de dignidad, justifica la razón que tengo que llevarle comida a mis hijos. Yo había escuchado que en Cuba también me comentaban que entre las familias, o los conocidos, iban a un supermercado, encontraba crema de dientes. Es lo único que llegó ese día. Entonces la persona compraba la cantidad de crema que pudiera. Y otro compraba en otro supermercado, al otro lado de la isla llegó jabón. Y otro llegó, digamos, detergente o X producto. Entonces se llaman por teléfono y dicen, ¿qué pudiste comprar? No, pues yo compré crema de dientes. Bueno, cambiamos. Entonces mantiene la gente en función de las cosas más esenciales para mantener a la gente ocupada. Eso me lo comentaron también. Peor que eso es un método psicológico de entretención en la lucha de la supervivencia. Pero a la vez estás con un pie en la casa y otro en la cárcel, porque te ocupan en un tren llevando esos jabones de la parte oriental o de la parte occidental, llevando esos tubos de pasta de dientes para ese intercambio. Cae en los retenes, lo pierdes, te sancionan y formas parte de la prisión. Pues se llama una ley que se llama acaparamiento indebido. O sea, que los comunistas, querido pueblo y hermanos, crean leyes arbitrarias que atentan contra la integridad de la familia. Forma de control. Primero, escasez de alimentos. Tiene al hombre de la casa ocupado buscándole qué comer a sus hijos. Desesperadamente. Pero digo desesperadamente, pues si usted es taxista es del Estado. Si usted es médico es del Estado. Si usted es farmacéutico es del Estado.
Si usted es bodeguero, es del Estado. O sea, que usted como trabajador es un medio básico del Estado. Y usted tiene, entonces, que si es bodeguero, cuando va a pesar, balanza justa no, balanza falsa, calzan las pesas para que le quede de 10 libras, le quede media. Y así al final, el bodeguero tiene una reserva de arroz o de frijoles que vender en la bolsa negra. Y estos productos robados o hurtados con pesas falsas pasan a formar parte de la red de la bolsa negra que usted mencionó anteriormente. Ya. Entonces, ese que controla la comida en la bodega, controla al de la carne, porque el de la carne hace lo mismo con la pesa. Te roba. ¿Qué le aconsejaría usted al pueblo cristiano aquí en Barranquilla? Bien, yo traigo aquí una descripción que mi hermano conferencista también, como yo, genialmente hizo. No sé si el tiempo nos alcanzará de lo que hemos hablado estructuralmente del comunismo en Cuba. ¿Entiendes? El consejo mío para esta nación, mi consejo para esta nación es no a Timochenko, no al socialismo, no al comunismo, no al narcocastrocomunismo. Salgan para las calles, levanten bandera, díganle Cristo, Cuba, que diga Colombia es de Cristo, como Cuba también es de Cristo. Porque yo en esta posición también, mi alma ahora mismo acaba de hablar, mi espíritu. Cuba es de Cristo, Colombia es de Cristo, Venezuela es de Cristo. Pero estamos hablando de la amenaza que ustedes, queridos televidentes, hermanos, pastores que me escuchan, la amenaza latente que tienen ya, pueden amanecer cuando las elecciones en marzo, ¿no? El 11 de marzo. Pueden amanecer ya con el comunismo y Timochenko como figura principal, porque lo creen que tienen la victoria como que lo hicieron cuando el sí, la creían igual. Pero si la iglesia, escuchen varones, varonas, escuchen amados televidentes, escuchen por favor a Tatalaya, escuchen la exhortación, con amor se los digo. Si ustedes no salen a las calles, si no van a ungir los CAI, si no van a ungir el ejército, si no van a ungir cada institución de este país, ustedes perecerán por el flagelo del comunismo. Iglesia, no es momento de tibieza. Iglesia, es momento de salir a luchar por tu Colombia, por tu Cristo, por tu fe. Es momento de no al principado satánico del socialismo. Es lo que tengo que decirle a la iglesia. A la calle, unámonos en un solo sentir, en una sola manera de pensar, no al comunismo. Fidel Castro, varón, tomaba o se emplea en el Comité Central una asignatura básica que se le da a la ideología marxista. Se llama manipulación de las masas. ¿Cómo lograba este hombre que el mundo viera que Cuba lo apoyaba? Cuando la mayoría echa marcha del pueblo combatiente, apoyando los estatus del comunismo cubano, presentándolo como una solución a la humanidad. Como lo tienen a ustedes engañados, que la democracia no soluciona, que los conservadores o el Congreso o los hombres políticos de aquí son unos corruptos. Yo no digo que no, pero no son nada comparados cuando tengan el poder comunista establecido. Estos son monstruos y estos son niños de teta, varón de Dios, en pañales comparado con que el gobierno esté en manos del socialismo y del comunismo. Van a extrañar todo aquello que dicen que Uribe es malo, lo van a extrañar, sus consejos. Porque cuando Timochenko gane el poder, varones no sean ciegos, pueblo de Dios, pueblo de Colombia, miren a Venezuela. Se los dije, varón, les dije muchas veces a los venezolanos, pastores venezolanos, y me decían, no, varón, eso en mi país no ocurre, porque estaban tanto en el apostolado, tanto metidos mis hermanos venezolanos en ser apóstol, en ser profeta, que se olvidaron de cuidar la fe, el apego a la sana doctrina, el apego a las pisadas del Maestro Jesucristo. La enseñanza que Él nos da, la enseñanza que Él nos tiene, la enseñanza que Él nos transmite y que no queremos saber. Varón, me permite, por sus frutos lo conoceréis. Mateo 7, 15 al 20. ¿Y cuáles son los frutos de santo? Un mentiroso. Lo he estado engañando a ustedes desde el principio, porque santo es el agente de Santiago captado por la inteligencia del DGI cubano
como muchos otros, como Evo Morales, la guerrilla, como todas las personas que ellos formaron, financiaron hasta llegar al poder. Según se corrían los medios de inteligencia cubanos, decían que Uribe era un hombre muy confiado, demasiado confiado, decía Castro. Por tanto, había que penetrarlo con un hombre que se le ganara la confianza a él. Por lo de Colombia, que le ganó la confianza a Uribe. ¿Y realmente quién mató al guerrillero? ¿Uribe o el ministro de Guerra? ¿Dónde está el ministro de Guerra actual? ¿Qué hace el ministro de Guerra actual? ¿Por qué no ha habido una respuesta militar contra la LNN? Contra el ejército este, que lo ha matado a ustedes, a su pueblo. Nos está tratando ahora de hipócritas. ¿Dónde está el ministro de Guerra de ustedes? Ahora, los frutos, varón. Usted puede conocer el corazón de una persona por las obras que hace. No sus palabras ni declaraciones. Las acciones, que es lo visible, es lo que tenemos que analizar y juzgar de esa persona. ¿Qué clase de acciones encontramos? Nos dice quién es. El fruto que el hombre produce revela qué tipo de persona es. ¿Es o no es? Si lo que los otros dicen concuerda con lo que hacen, recuerden, los lobos pueden vestirse De ovejas. de oveja. Iglesia, no es un juego. Pueblo colombiano, no es un juego lo que se le avecina. Sientan temor y temblor por lo que ya le tienen preparado. En los escaños están los guerrilleros. Santos les mintió, le ha dado dinero, facilidades. ¿Por qué? ¿Por qué se los dio? Porque es otro igual que ellos. ¿Por qué no ha dado una respuesta militar al ELN? Cualquier país del mundo hubiera dado una respuesta militar a esta masiva muerte sobre el ejército de la Policía Nacional de Colombia. ¿Dónde está la respuesta militar a un ejército organizado, armado, entrenado, financiado por el gobierno de Castro? Un Estado entre otros estados, ¿por qué se lo permite el actual gobierno? Es mi pregunta, querido amado colombiano. Cuidado. ¿Los que se visten de qué? Los lobos se visten de oveja. ¿Y cuáles son los frutos de este señor? Lucas 6, 43 al 44. Si no lo tienen, es una mentira lo que viven. Nos encantaron con la apariencia física y sus logros de hombre de paz. ¿Ustedes han visto la medalla de la paz, lo que dice? ¿Quién de ustedes ha visto la medalla de la paz? Glorifica al hombre y no a Dios, bajo ningún sentido. Entonces, esa es la verdadera paz que ustedes quieren. La paz del engaño. La paz que dicen que hay paz cuando no hay paz. Ayer veía a una mujer por internet diciéndole, no me amenaces, le decía un oficial de la inteligencia de Santos, que voy a decir la verdad. No hay paz. Santos es un manipulador y un bandolero. Me estás amenazando que me van a llevar presa. Las mujeres tienen un rol siempre ante la dictadura fenomenal porque defienden los hijos. Vamos a seguir. Nos encantaron con la apariencia física y después creíamos más lo que nos dijeron, que los hechos que nos hacían sufrir y nos hacen sufrir día a día, lo que nos ocultaron y después nos impusieron, con la figura de Castro, de Chávez. Les invito a todos los televidentes a buscar en internet la carta que filtramos todos los opositores cubanos. No crean que allá también en la isla hay opositores dentro del régimen. Allá también hay Danieles, allá también hay José. Y entonces tenemos hombres donde quiera también, no solamente ellos lo tienen contra nosotros. Los cubanos opositores también somos unidos. Y hemos entregado al Servicio de Inteligencia de esta nación los datos que estoy hablando yo. Esto no es nuevo. Y lo que aparece que sale de Miami, de nosotros, para alertar al pueblo de Colombia, no es ficción, es realidad. Santos se llama la gente de Santiago. Santos fue captado y visitaba la isla a través de Cubana de Aviación por Panamá a la isla de Cuba para recibir información, entrenamiento y órdenes de Fidel Castro. No miento, no es un juego. Y venga quien venga a pedirme cuenta, se lo daré. Se los di a los servicios de inteligencia cubanos cuando me maltrataron, porque les dije que el caso Ochoa era un caso de cobertura para que Castro librarse de la DEA o de la ONU, o que diga, perdón, de la OTAN, como le pasó a Noriega, se llevaron preso. Y Castro libró, haciendo un juicio sumario a un alto oficial de su país, el general Ochoa, que se entregó por Cuba en un sacrificio por salvar la mal llamada revolución cubana. Y así está pasando en su nación que ustedes no ven. Santos es un traidor, entregó su nación a la narcoguerrilla. Santos se va para Inglaterra con sus billones de dólares,
con sus billones, y ustedes quedan bajo el poder de un gobierno totalitario, dictatorial, en donde sus hijos no son de ustedes. Es un medio básico del gobierno estatal. Sigamos. Aquí hay algo que usted ha tocado, pastor, y es algo que dice Romanos capítulo 11, versículo 8. Dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y así está el pueblo en Barranquilla y está el pueblo en Colombia. Nosotros uno como pastores estamos diciendo, oremos, oremos, el único que puede traer un cambio a nuestro país se llama Jesucristo, oremos, oremos, hermanos, oremos, hermanos, clamemos, es una carga en mi espíritu, orar por este país. Amo a Colombia, amados hermanos, oremos por este país, atemos ese espíritu en los aires, de estupor, ese principado que ha caído sobre nuestro país. Bien, varón, sus palabras son sabias y a la luz de la Escritura más que eficaces para este pueblo. Los hechos, y estoy mencionando de un presidente que prometió, Castro en su sabiduría satánica, cada vez que captaba a un hombre para hacerlo presidente, luego que tenía de presidente lo iniciaba en el ocultismo. Y toda Colombia sabe que el señor Santo fue a ver los chamanes de Sierra Nevada para recibir la Pachamama, que es la entidad satánica, el principado que está instaurado aquí en esta nación a través de los chamanes. Y un día le pregunté al señor recién llegado a esta nación, viendo la cantidad de muertos, homicidios en la población de Soledad, Atlántico, Barranquilla, la cantidad de muertos diarias por XX formas de muerte. Y el señor por la noche, dormido, me despertó con un mensaje en mi mente que se lo dije a mi esposa. Acaba de hablarme el Espíritu Santo dormido de que oremos, enseñemos a la iglesia, aprovecho este medio para decirle a ustedes, varones de Dios, varonas de Dios, líderes, pastores, enseñemos a nuestra iglesia a orar en contra de todos los pactos generacionales, de todas las oraciones chamánicas que nos lanzan estos chamanes a su país para la mortandad y la destrucción del mismo. No es juego, recuérdenlo. Bien, los hechos de estos hombres que nos viven mintiendo y engañando, como dicen en Cuba, haz y vive como yo, digo y no lo que yo hago. Es evidente. Entonces, vamos a hablarle ahora de los hechos cubanos. Analicemos a Cuba, que es lo que ustedes le van a pasar, queridos televidentes, hermanos. No estamos aquí para amedrentar, no estamos aquí para asustar, no estamos aquí para alertar como atalaya y tomar medidas. Un pueblo unido, recuerden, manipulación de las masas. Castro sacaba a los estudiantes de las escuelas, de los trabajos, que nadie quiere trabajar, nadie quiere estudiar, todo el mundo quiere fiesta. Le ponía un termo de cerveza, lo lanzaba para la calle, termo es un recipiente grandón de refrigeración para darle cerveza y ron al pueblo. No hay comida, pero sí mucha bebida alcohólica, para tener más todavía traumado. Y la gente se iba de los trabajos y de la escuela, cerraban, el Partido Comunista sacaba a la gente para la calle, cerraba los miembros del Partido Comunista para la calle, estudiantes, y todo el mundo, ¡calle! Y dejaban para la escuela, para la calle. Y así formaba un ejército de una marcha del pueblo apoyando la revolución cubana y lo que su líder dice en cada momento. Y según eso, el que no iba, lo echaban del trabajo. Lo echaban una obligación. Como aquí, cuando el sí. ¿Cuántos salieron a defender el sí porque no le quedaba más remedio? Porque se lo exigieron, porque podía perder su trabajo. Método comunista, varones y varonas, de miedo a perder cómo sustentar a tus hijos. Ya empezó aquí en Colombia, porque yo lo oí y lo vi en algunos medios de prensa, y gente quejarse de eso, porque todavía tienen un poquito de derecho. Lo que hacen los chamanes está muy claro en el capítulo 13 del libro de Ezequiel. Dice versículo 18, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellos que cosen vendas mágicas. Dice, para toda la
las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza, y de toda edad para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así a vuestra propia vida. Esto sucedía en Israel. Eran brujas que le profetizaban a la gente y le daban manillas. Apúntalo. Apúntalo, pueblo. Y le daban manillas. La herejía entre nosotros. Le profetizaban y quedaban sobre el encantamiento de ellos y la posición de ellos. Bueno. Y eso es lo que hay que reventar en esta hora, a través de la oración, a través del ayuno y la búsqueda. Esto es para todos los televidentes del pueblo de Dios y no del pueblo de Dios. Eso que acaba de mencionar nuestro amado pastor y consiervo, ocurrió y ha ocurrido en Cuba en muchas ocasiones, el embrujo. Cuando Hugo Chávez sacó la constituyente, que tenía polvo, vudú, polvo de Guanabacoa, polvo de altos brujos cubanos. Cuando dijo que a todo el mundo lo abrieran a la vez para leer la constituyente, se anuló el poder de la oposición en Venezuela. Y todos saben que Castro aconsejó. ¿Ya? Sí. ¿Listo? Te quedó lo importante, volvemos otra vez. Esto no es un día, te dije. Esto es bravo. Vamos a ver cómo lo recibe ahora la población. Porque se quedó un momento maduro, ¿ven? Ahora entramos en el tema de... Levantarse temprano, acostarse tarde, hacer todas estas entrevistas ha sido, creo, para una bendición para todo el pueblo mexicano, así que les va a poder ver y creo que a través de la internet van a alcanzar a muchísimas personas más que pueden ver. Creo que ustedes están haciendo un trabajo interesantísimo y están cumpliendo lo que dice las escrituras, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Ustedes a través de los medios de